Cuando los pueblos de una nación se descuidan, traen como consecuencia a los peores gobiernos que pueden imaginarse. La historia política de la República Dominicana es bastante rica en estos acontecimientos. Si nosotros hacemos un pequeño análisis retrospectivo de lo que ha sido la historia política del país, vamos a tener conclusiones que nos deberían invitar a este pueblo a cambiar de actitud y a asumir la conciencia necesaria para impedir que este derrotero siga adelante. Miren, en el año 1924, a raíz de que culminara la intervención imperialista norteamericana de 8 años, de 1916 a 1924, el pueblo dominicano asume un gobierno con altos ribetes democráticos. Sí, me refiero al gobierno de Horacio Vázquez, un gobierno todavía con poca experiencia, que apenas va a hacer pininos en aplicar políticas de carácter nacionales que garanticen la seguridad del país, el desarrollo del país. Pero ¿qué pasa? Estas políticas de desarrollo nacional tenían necesariamente que chocar con intereses que representaban esa oligarquía rancia de cualquier país en esos momentos, en esa época, pero que en el caso de República Dominicana estaba la Iglesia Católica, ese entramado mafioso representado por la Iglesia Católica Vaticano, que no había manera de querer ceder ni un ápice así a su política parasitaria. Era obvio que el gobierno de Horacio Vázquez iba a tener de frente a ese entramado mafioso y así resultó. La Iglesia Católica, a través de ese vínculo reaccionario, ese vínculo de atraso que hay en el país, hizo todo para detutanar, para derrocar al gobierno de Horacio Vázquez e imponerle un gobierno que no tenía ningún vínculo nacional, ninguna confianza de parte del pueblo dominicano. Es de ahí donde surge la tiranía de 30 años de Rafael, de más de 30 años de Rafael Leónidas Trujillo. Un gobierno, una dictadura que muchos ahora quieren ponerle rositas, adornarla, pintarla de nacionalista y de patriota, cuando si hacemos conciencia de lo que significa el nacionalismo, el patriotismo, la lealtad a la democracia, sabemos que Trujillo no representaba eso. Ustedes no pueden agarrar episodios y decir que porque hizo esto o hizo aquello o hizo lo otro, ya es un demócrata, ya es un nacionalista, ya es un patriota. Las cosas no funcionan así. Pero no me voy a detener en estos detalles. Para continuar en lo que son los descuidos de los pueblos, en toda esta confusión, cuando la Iglesia Católica y la CIA deciden eliminar a su pupilo Trujillo, porque ya no le servía para continuar controlando la efervescencia popular, las demandas populares, la toma de conciencia del pueblo dominicano, pues optan por salir de él. Pero ¿qué ocurre? Nos imponen en toda esa confusión, la CIA, una transición política post-trujillista que no representa tampoco los intereses nacionales, ni los representó el gobierno de Juan Bosch, ni los representó obviamente lo que fue después el gobierno de Joaquín Balaguer. Juan Bosch, aunque muchos no lo entiendan, Juan Bosch fue una ficha de la CIA para buscar callar las voces que habían, no solamente de un antitrujillismo puro y simple, sino de unas demandas nacionales para recuperar el derecho que tiene el país de desarrollar sus bases económicas, de crear sus estructuras que garantizaran su soberanía nacional. No era un simple lucha contra la familia Trujillo y sus estamentos, era romper con los planes de la oligarquía y el imperialismo norteamericano para que el país pudiese caminar senderos de independencia y libertad. Eso era lo que demandaba el pueblo dominicano. Con Juan Bosch eso no se garantizó, sino que lo que hizo fue que se le echó un balde de agua fría, porque a Juan Bosch se le vendía como el demócrata, como parte del Partido Revolucionario Dominicano,
parte de lo que era la idiosincrasia popular del pueblo dominicano, cuando Juan Bosch nunca representó esos intereses. ¿Pero qué se traduce de todo esto? Bueno, el trujillismo no toleraba a Juan Bosch. No era la representación que ellos buscaban para la transición post-trujillista y decidieron hacerle capú y demandar de la CIA su derrocamiento. Pero quien pone a Juan Bosch ahí es la CIA y parte de la Iglesia Católica. Parte de la Iglesia Católica, porque había otra parte de esa Iglesia Católica que siempre tiene fracciones, que demandaba la instalación de Joaquín Balaguer, porque siempre fue el pupilo por excelencia de la Iglesia Católica dentro del entramado trujillista. 12 años de crímenes, de persecución y un pueblo en cierta forma anquilosado, confundido, producto de no haber un movimiento político que alimentara la conciencia de nuestro pueblo. Finalmente nos damos un cambio con la socialdemocracia oportunista que representaba el PRD, y aunque hay resultados, digamos en sentido general, porque hubo una apertura democrática en el país con el gobierno de Antonio Guzmán, una apertura que debió ser aprovechada por el movimiento de la izquierda dominicana, y sin embargo lo que hicieron fue convertirse, anterior en el gobierno de Balaguer, el terrorismo individual, los atracos, los robos, los bandidajes, sí, esos mismos que ustedes lo ven ahí en Marcha Verde y que lo ven asociado con la migración haitiana, vinculado a las políticas de la oligarquía dominicana con respecto a la migración haitiana. Esos mismos izquierdistas fue lo que, en vez de tener una práctica política, de confrontar con la dictadura balaguerista y forzarla a que tuviera que darnos reivindicaciones en el marco institucional, en el marco de las libertades públicas, lo que hicieron fue servir de caldo de cultivo para que los cuerpos represivos del gobierno de Balaguer reprimieran a toda la población en sentido general. Todos esos izquierdistas oportunistas como Isaac Conde, Manuel Salazar, Charjú Mejía, todos los que están en esos grupejos, toditos fueron cómplices de los gobiernos balagueristas. Por eso son ellos mismos desde esas estructuras es donde Ramón Pérez Martínez Macorís crea la Banda Colorada. Ustedes lo ven hablando ellos disparate de que la Banda Colorada y ahora el grupo paramilitar de la antigua orden, pero ellos fueron los que fueron parte de la Banda Colorada, porque la Banda Colorada la conformaron esos izquierdistas, oportunistas, infiltrados, bandidos, lúmpenes, porque la historia está ahí. Esto no es especulación, la historia está ahí, la podemos detallar cuando ellos quieran. Pero lo que quiero es continuar diciendo que los cambios políticos en el país, como no hay una toma de conciencia popular, terminan siempre empeorándose. Pasamos finalmente de los gobiernos del PRD, pasamos a los gobiernos del PLD. Una aureola de confianza. La gente pensaba, bueno, llegaron los buenos, llegaron los señoritos, la gente que representaba a Juan Bosch, el formar líder democrático. ¿Y qué resultó? Los peores gobiernos que tuvo para esa época la República Dominicana fueron esos 20 años de corrupción, de ineptitud, de irresponsabilidad y de abuso que puede uno imaginarse. Pero, ¿qué pasa? Cuando el pueblo, después de 20 años, entiende que la situación es insostenible, aparece una narrativa manipulada por una agencia internacional como es la USAID y la CIA, y deciden que sí, que tiene que haber una transición, que el PLD no debe continuar, pero que la sustitución de este debe ser un presidente, un gobierno absolutamente adherido a las políticas internacionales, a las agendas globalistas que en ese momento imperan hoy día. Estamos hablando de las peores agendas que puede uno imaginarse, como la política de la identidad de género, llamada identidad de género, los LGTB, el feminismo,
el afrodescendiente, el afrocentrismo, la política woke, de la izquierda woke, la izquierda progres, la revolución de colores, todo ese entramado oportunista, reaccionario, propio de un sistema en decadencia, propio de un sistema que se resiste a desaparecer, pero que gracias a que todavía falta conciencia popular, logran manipularse. Por eso se instala en el país, en el 2020, uno de los peores gobiernos que podíamos haber imaginado. ¿Y por qué digo que es el peor? En Luis Abinader y el PRM se conjugan todos los males que he detallado. Porque el gobierno de Luis Abinader, aparte de que no aplicó ningún tipo de política judicial para enfrentar la corrupción y la impunidad de los pasados gobiernos del PLD, lo que hizo fue blindar a esos corruptos, crear un show, obviamente porque había que hacer un show, crear un show, pero blindarlo al final de la jornada para que esta gente se quedaran con los miles y miles de millones de pesos que les robaron al erario público. Pero también este gobierno ha logrado que dentro de su estructura de poder se crean otras nuevas mafias de corrupción y obviamente de garantía de impunidad, creando ¿qué? Otro show con respecto a la justicia independiente, una estructura judicial que de hecho ya uno sabía que no iba a hacer ninguna función en este sentido porque venía desde la mafia que han existido en el Poder Judicial. Tanto Jenny Berenice, Camacho, Miriam Germán, todo ese entramado ha venido corriendo los mismos caminos de corrupción de la justicia dominicana. Además de los vínculos que tienen con entidades internacionales, en el caso de Jenny Berenice, por ejemplo, con el FBI, el caso de Miriam Germán, ese vínculo estrecho con ese entramado mafioso. Por eso tienen ustedes aquí los resultados. Pero, ¿qué es lo que está en juego ahora? Está en juego, como se dice, el final de los finales. Porque el gobierno de Luis Abinader, que vino a ponerle la cereza al pastel en materia de la destrucción de la soberanía nacional, de dejarle a las mafias políticas y económicas en el país que operen libremente. Por eso ustedes ven que no hay garantías por ningún lado. Mafia en el sector del turismo, mafia en el sector de la construcción, mafia en el sector de los bienes raíces, mafia en el sector de la agropecuaria del país, mafia en todos los estamentos del Estado. Pero ¿qué pasa? Los caminos se estrechan, las masas despiertan o van despertando. ¿Qué hace este gobierno? Que comienza a crear todos los mecanismos para impedir que esos sectores populares, que esos medios de comunicación independientes ejerzan la libertad que por derecho le compete de la libre expresión y difusión del pensamiento. De esa libertad de investigación, de ese derecho a exponer públicamente todo lo concerniente al daño que le están haciendo al país. Por eso ustedes ven que han habido varios intentos, porque este no es el primero, varios intentos por acallar bocas. La ley Mordaza que se implementó a través del DNI y esta ley que está implementando el Poder Ejecutivo, que la depositó en el Congreso, para impedir que la gente ni siquiera pueda respirar en contra de cualquier medida que tome este gobierno de las funciones, de las acciones de los funcionarios de este gobierno. Eso no es nada, ¿no? Pero fíjense la otra jugada que no podemos dejar de perder de vista. Hace poco, unos días, el gobierno celebra una especie de cónclave donde aparece todo un evento organizado con todos los detallitos y las florecitas para presentar al líder de la oposición dominicana, entre comillas, obviamente, para presentar a Leonel Fernández. ¿Qué es lo que se está creando?
Es obvio que se está forjando una transición. Es la transición política del acuerdo mafioso que la USAID y la CIA dejaron instalado en el país. Y que aunque ustedes se lo crean, de que el gobierno de Donald Trump va a ser diferente al de Biden en torno a esto de la República Dominicana, está muy equivocado. No hay diferencia entre los intereses del Departamento de Estado norteamericano con respecto a sus países, entre un gobierno y otro. No la hay. Olvídense de eso. Esos nacionalistas que promueven la idea de que vamos a tener algún tipo de ayuda por parte de los actuales gobernantes de la Casa Blanca se equivocaron. Para los Estados Unidos, el dominio y control de la República Dominicana, como el dominio y control de los demás países de su órbita, seguirá siendo una política estratégica en la región. Y ellos no van a ceder con eso, y sobre todo ahora, que fíjense cómo la designación de la nueva embajadora que será destinada a la República Dominicana ya comienza a advertir que ella va directo y en vivo a impedir que la República Dominicana haga negociaciones con China o con cualquier otro país que represente algún tipo de competencia con los Estados Unidos. ¿Entienden? O sea, no hay diferencia. Ellos buscan intervenir en los asuntos internos. Ellos buscan favorecer sus políticas regionales, sus políticas globales. No hay diferencia. Entonces, aquí lo que está en juego es la conciencia nacional del pueblo dominicano. Aquí, ahora no es decirle a Abinader que sea transparente. Ya olvídense de eso. Aquí no es que pedirle que renuncie tal o cual funcionario, no, que se queden ahí, que sigan haciendo lo que están haciendo. Aquí lo que hay es que demandarle al pueblo dominicano conciencia. Hay que salir a como dé lugar del gobierno de Luis Abinader y no permitir que se reedite gobiernos similares. Sí, porque ustedes saben que de eso se trata, alternabilidad entre mafiosos. Por eso aparece Leonel Fernández, con manos arriba y toda la cosa, y toda parafernalia, los aplausos y el contentillo para todos. No. En República Dominicana tiene que producirse un cambio y tiene que ser un cambio radical. Por el momento, quizás solamente podríamos aspirar a un cambio dentro de un proceso legal, institucional, electoral, por el momento. Pero se necesita dar un paso al frente. Y ese cambio no puede estar representado ni en ninguno de los actores del PRM, ni en ninguno de los actores del PLD, ni en ninguno de los actores de la llamada Fuerza del Pueblo que representa a Leonel Fernández. No hay solución por esa vía. Y eso tiene que saberlo el pueblo dominicano. Por lo demás, es analizar dónde están nuestros actores emergentes, dónde están nuestras pequeñas alternativas, porque en verdad son pequeñas. Las pequeñas alternativas son las que hay que retomar en estos momentos y el pueblo dominicano envalentonarse, romper con esas ataduras del individualismo, del populismo, del búscame lo mío. Hay que romper con eso, porque lo que está en juego es la seguridad nacional y popular. Aquí no hay vuelta atrás. O es una cosa o es la otra. Todo está en manos de un pueblo, no en líderes, no en grupitos. En el pueblo dominicano, movilizado en masa, dispuesto para lo suyo. No hay otra salida.